confunden eso y siguen confundiéndolo hasta inclusive toda la vida. ¿Sí? Siguen llámanos antiplaquetarios, anticoagulantes, antiplaquetarios, y no es lo mismo. ¿Ok? O antitrombóticos o antiplaquetarios es lo mismo. Entonces, vamos a ver justamente eso hoy, ¿no? Antiplaquetarios y anticoagulantes. Todo tiene una historia. Aquí resalto algunas partes de la historia que, digamos, tienen que ver. Miren, por ejemplo, aquí el doctor Moncada, Salvador Moncada, un hondureño, trabajó por mucho tiempo, creo que por allá se quedó, en Inglaterra, Reino Unido. Trabajó con el doctor John Bain, que ya les había presentado en una clase de antiinflamatorios no esteroideos, premio Nobel de Fisiología y Medicina por descubrir el mecanismo de acción de los salicilatos. Descubre la prostacyclina, una prostaglandina llamada prostaglandina I2, que es la prostaglandina que contrarresta los efectos sangre A2, ¿cierto? Y también le resalto el factor derivado del endotelio, relajante derivado del endotelio, el óxido nítrico, que son, como vamos a ver más adelantico, moléculas supremamente importantes, ¿cierto?, para mantener justamente al paciente o a la personita o a nosotros con la dosis justa de coagulación y que no nos pasemos. Porque si nos pasamos de coagulación, problemas de obstrucción de la irrigación, bien sea del lecho coronario, del lecho cerebral, de lechos periféricos, o obstrucción del drenaje, como pasa en esta paciente que acabamos de ver, una obstrucción en el drenaje venoso, ¿verdad? Listo. ¿Ok? Entonces estas moléculas son supremamente importantes para mantener ese equilibrio. Ellas lo que son es antiplaquetarias y cofactores, podría decirse, de la anticoagulación. ¿Ok? Miren, es necesario que entendamos que normalmente tenemos sustancias en nuestro organismo que tienen unas propiedades vasoconstrictoras, protrombóticas, proinflamatorias, ¿cierto? E inclusive proaterogénicas. ¿De acuerdo? Pero tenemos también sustancias vasorelajantes, antiinflamatorias, antitrombóticas, antiaterogénicas. Por supuesto, exceptuando la última, nosotros en condiciones normales, no patológicas, ¿cierto?, necesariamente instaladas, podemos llegar a necesitar que haya una respuesta vasoconstrictora o vasorelajante, en este caso vasoconstrictora, y que se genere un trombo en un determinado lugar, porque ese lugar sufrió una herida, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros si no tenemos ese proceso vasoconstrictor, protrombótico y proinflamatorio? Si nos cortamos, nos desangramos y morimos. Entonces es importante. Pero llega un momento, por diferentes factores, que el paciente puede tener, ¿cierto?, digamos, un desbalance, una pérdida de esa homeostasis, y comienza entonces a aparecer un grado de inflamación, así sea bajo, suficiente para que se generen procesos como la ateroesclerosis, ¿de acuerdo?, o las alteraciones de otros lechos vasculares y el mismo corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos problemas de perfusión o de drenaje, como les decía. Entonces, esto es lo mismo, pero un poquito en figuritas, ¿no? Un poco lo que está pasando, ¿cierto? Esto es importante. En algún momento esta homeostasis vascular puede ser dentro de lo saludable. Imaginémonos que este sea la capa endotelial de un vaso. Imaginémonos eso, de un vaso que está cercano
a un absceso en un miembro inferior, una celulitis abscedada por un proceso infeccioso. Pues es natural que los leucocitos migren, se salgan del vaso y migren, ¿verdad? Migren hacia el tejido injuriado, a comerse las bacterias que están, los estafilococos y los estreptococos, ¿cierto? Pero la pregunta es, bueno, puede ser que haya no ese tipo de alteración, sino otro, como el que está mostrándose aquí, principalmente. ¿Cuál es? Schwann cell. Las células escumosas son un indicador de aterosclerosis. ¿Qué son esas muestras? Son células que comen y comen, ¿qué? Lípidos, y se llenan, y son parte de la patogenia de la aterosclerosis. Se genera un ateroma aquí, digamos en la subíntima, ¿cierto? La capa subíntima, es decir, su endotelio, y así comienza a crecer. ¿Y eso es normal? No. ¿Qué va a pasar con el vaso? Se esclerosa. Por eso se habla de ateroesclerosis, porque hay una formación de ateromas, pero también un proceso de remodelamiento vascular que termina en fibrosis vascular o esclerosis. Y si está esclerosado el vaso, no funciona lo mismo que un vaso sano. No se relaja ni se contrae igual. La placa ateromatosa no tiene tampoco, ¿cierto?, la estructura del músculo liso vascular, es rígida y normalmente se fractura. ¿Y cuando se fractura, dónde está ella? En la subíntima, ¿cierto? Es decir, en el su endotelio. Y si ella se fractura, ¿qué hace? Rompe el endotelio. Y si rompe el endotelio, ¿qué pasa? Se debe reparar, pero él se activa para que sea reparado, tanto el vaso, la parte de la subíntima, ¿cierto?, como también la misma capa endotelial. Y en ese proceso de reparación, las plaquetas son supremamente importantes. Pero terminan, muchas veces, si el vaso es delgadito, si es de pequeño calibre, con solo formarse un tapón plaquetario, no un coágulo, un tapón plaquetario, que es un montoncito de plaquetas agregadas, es suficiente para tapar el vaso. ¿Y dónde tenemos esos vasitos pequeños? En el cerebro y en el corazón. Y entonces, si tapa el vaso, isquemia, lesión, infarto. Lo que vimos ayer mismo fue más el infarto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar controlar esos procesos. La hemostasia entonces es importante, pero la hemostasia en esas condiciones que acabo de escribir la debemos regular, la debemos disminuir. ¿Por qué? Porque si no el corazón o parte de él se muere, o el cerebro. Y bueno, vivir con el corazón muerto y con el cerebro muerto es como complicado. ¿Verdad? Bueno, fíjense que la hemostasia tiene unos procesos: vasoconstricción, incremento de presión tisular, formación del tapón plaquetario, sobre todo en vasos pequeños que se llama tapón plaquetario, y lo contrario simplemente es unas plaquetas que se han agregado y forman, ¿cierto?, el inicio del coágulo y finalmente la formación del coágulo. El coágulo se organiza sobre las plaquetas que se han agregado, pero
Entonces, vamos a ver los antiplaquetarios. Pero entonces la plaquetica, ¿cierto? Aquí se la presento. Esta es una plaquetica que está como cualquier estudiante de farmacología, piloso, activo, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Con todas las pilas puestas. Ahí están viendo una plaqueta activada, con pseudópodos para abrazar otras plaquetas, pegarse al endotelio. Mejor dicho, está súper activa como estudiante de farmacología. Ustedes están viendo ahí en este esquema de Velázquez una serie de pasos del 1 hasta el 6. ¿Con qué comienza el 1? De la matriz endotelial. ¿Y con qué termina? El 6. Con la agregación plaquetaria, campo hemostático en el caso de vasos pequeños, ¿verdad? Que son los vasos que nos preocupan, porque están en órganos vitales, como el corazón. ¿Ok? Ahora, no es que no nos preocupemos por el resto del cuerpo, pero vamos a preocuparnos por los no vitales primero, ¿vale? Listo. Vamos entonces del 1 hasta el 6. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí de diferente? Ustedes ven que se han desaparecido algunas células endoteliales. ¿Sí ven que aquí ven células endoteliales, aquí también, y que aquí no hay, miren? ¿Qué significa? Que hubo un daño. Y ese daño pudo haber sido la ruptura de una placa ateromatosa, ¡pum! Se llevó esa célula endotelial, ¿verdad? ¿Y qué viene después? ¿Qué dice el 2? Ah, no, ahí mismo. Entonces, si se rompe, ¿qué pasa? Hay una exposición, le dice la matriz endotelial. No es otra cosa que todas esas proteínas que hacen parte de la estructura del vaso. Eso es. Ustedes saben que el vaso no apenas tiene músculo liso, ¿verdad? Sino también tiene matriz que ayuda a dar, ¿cierto?, cohesión a esos músculos lisos. ¿Esa matriz de qué es? De proteínas, normalmente colágeno, normalmente diferentes tipos de colágeno, ¿verdad? ¿Listo? Ese colágeno no está expuesto a la sangre y la sangre a los colágenos. No, eso no es normal. Está separado por qué? La capa de endotelio. Pero si la capa de endotelio se disrumpe, ¿cierto? Entonces entran en contacto, ¿cierto? Todos esos elementos del colágeno, diferentes tipos de fibras colágenas, que es la matriz, con las plaquetas que son supremamente reactivas. Si nosotros creemos que los leucocitos son reactivos, ustedes no saben que una plaqueta, ¿sí? Supremamente reactiva. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacen después? Se adhiere. ¿Se adhiere a dónde? Al endotelio. Se adhiere. Porque el endotelio también se espeluca. Eso, esa injuria, ese daño, ha sido un estímulo para que él también se active. Y él comienza a expresar, tum, 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 ¿cierto?, receptores para adherir células o elementos formes como las plaquetas. No se acepta que sean las plaquetas células porque les faltan algunos organelos, ¿cierto? Y se peguen. Y es lo que está haciendo aquí, miren, las plaquetas se pegan al endotelio, ¿verdad? Listo. ¿Y después qué viene? La plaqueta, ¿cierto? Entonces se ha adherido y se ha activado. Se ha activado quiere decir que inició unos procesos de producción de sustancias y los va a liberar. Y va a expresar receptores. Entonces en la plaqueta se expresan receptores, pero al mismo tiempo se liberan sustancias, ¿vale? Se liberan sustancias. Y esos gránulos, que son los que llevan esas sustancias, pues llevan mensajes para otras plaquetas, para el endotelio y para otras sustancias que se llaman factores de coagulación, ¿ok? Que ellos también están invitados a esta fiesta, ¿ok? Vamos a ver más adelante. Listo. Después del cuarto cambio de la forma de la plaqueta activada, además de liberar gránulos, comienza a liberar esos pseudópodos que vimos allá, así, estaban ahí como tentáculos, y comienza a llamar a las plaquetas, sí señor, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, y viene la agregación plaquetaria. ¿Listo? Que, como les digo, puede ser ella solita, sin coágulo formado, supremamente peligrosa. El pacientico que está ahí de repente y ¡pum!, se llevó la mano al pecho, ¿cierto? Irradiado al cuello, y que a la mandíbula, y que a la región interescapular, y suda frío.
y le hace un electrocardiograma y está con un suprannivel y le toma la troponina y está elevada, de pronto lo que le está pasando es eso. Se le ha roto una placa, se generó un tapón plaquetario y obstruyó. Y entonces la isquemia hace doler. ¿Cierto? Pero esa isquemia, como veíamos ayer, se puede revertir porque de pronto la prostaciclina y el óxido nítrico, la aspirina que se tomó, los 300 miligramos de aspirina que se tomó, ¿cierto? No deja que crezca más este negocio y se restaura y ya. Y es lo que la gente llama, eso fue un preinfarto. ¿De acuerdo? Pero puede ser que progrese, se organiza, se complica, llamen a un médico. Bueno, ¿está claro ahí? Es lo mismo, adhesión, activación, agregación. Aquí para resaltar ya esas sustancias que encontramos en la matriz subendotelial. El factor von Willebrand, colágeno, la fibronectina, la laminina, todo eso hace parte de la matriz subendotelial. Y hay unos receptores para eso se llaman glicoproteínas, normalmente son. Y ellos son ligandos para esos receptores. Se unen, interactúan y ellos participan del proceso de adherencia y activación y agregación. Paso siguiente, después de esa adhesión, viene la activación, liberación de sustancias. Fíjense, la unión ligando receptor plaquetario, o sea, esa de allá, hace posible esta activación, los cambios conformacionales, la liberación de sustancias como calcio, ATP, serotonina, factor von Willebrand, factor 5, tromboxano 2, ¿cierto? Las alteraciones del citoesqueleto llevan a que todo eso en conjunto produzca la agregación de las plaquetas. Bueno, y todo esto es importante porque son blancos o altos farmacológicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a impedir que estas sustancias se unan a estos receptores. Vamos a impedir que sustancias como el ADP, ¿cierto? Y que serotonina y otras sustancias y otros receptores que todavía no aparecen ahí sean activados. ¿Ok? ¿Con qué? Con los fármacos que vamos a ver. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces en rojo los antiplaquetarios y un poco anticoagulantes, y en azul, claro, los protrombóticos. ¿Ok? El ácido araquidónico está como encima del muro. Es una expresión muy brasileña, ¿no? ¿Sí? Ese cara ahí está encima del muro. ¿Sí? Ni es agua ni es pez, ni es agua ni es pescado. ¿Sí? Es un morno estilo. El ácido araquidónico, ¿por qué es un morniño? Porque es un tibio. Porque un poco ayuda a producir prostaciclina y otro poco ayuda a producir tromboxano 2. Encima del muro muerto. Eso es lo que nos muestra aquí. ¿Cierto? Entonces por ahí no es. Más bien es como impidamos que se produzca tromboxano 2. ¿Quién hace eso? La aspirina, muy bien, ¿cierto? Y que no se disminuya la prostaciclina, ¿verdad? Es decir, a este paciente no le vamos a dar inhibidores COX-2 selectivos, porque ¿quién me produce esta prostaciclina? La COX-2 endotelial. ¿Ok? Y vayamos entendiendo eso. Bien. Por ese lado. Y podemos hacer que de alguna manera esa prostaciclina o prostaglandina I2 se produzca en mayores concentraciones, ¿cierto, doctora? ¿Quién ayuda a incrementar las concentraciones de prostaglandina I2, doctora? Ya lo vimos. Los ECA. ¿Se acuerdan? ¿Recuerda, doctor? Que lo vimos. La ECA, ¿qué hace? Degrada cininas, que es la misma quinasa 2, ¿se acuerdan? Si yo la inhibo,
pues no me degrada acidina, dentro de esa la bradicinina, y la bradicinina me incrementa prostaglandina. ¿Está bien? Por eso, y otras cosas más, es que los IECA son muy importantes en el escenario de un evento coronario agudo y la enfermedad crónica coronaria. ¿Ok? Bien. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Aquí es donde todo comienza, como dice una amiga mía, a concatenarse, a hilvanarse, a tejerse, y comienza uno a entender. Yo me di cuenta cuando estaba en el tercer año de doctorado, ¿sí?, que lo que uno hace durante la vida, en el bachiller durante la graduación, es armar rompecabezas. Hay algunos que nos coge la noche y no colocamos las piezas a tiempo, las colocamos después de formarlas. Pero lo ideal es ir armando el rompecabezas en la medida que nos vamos formando profesionales. ¿Ok? Tómenlo de esa manera. Uno a veces como que la ansiedad lo lleva a querer entender todo de una vez. No es así. Es un proceso. Pero no se olviden de las piezas, porque si uno se olvida de las piezas no puede colocarlas en el lugar correcto. ¿Ok? Veanlo de esa manera. Bien. Hay muchas piezas, ustedes dirán, ¿no? Sí, miles de piezas que hay que poner en ese enorme rompecabezas. ¿Alguno de acá le gusta armar rompecabezas? ¿No? Ese es uno de mis pasatiempos favoritos. Y creo que mi hijo lo heredó. Yo me quedé sorprendido. Mi hijo tenía 3 años. Y yo había comprado un rompecabezas para mí, ¿no? Pero dije, no, a ver, voy a comprarle uno, y le compré a él de 300, 400 piecitas. De Cars, ¿sabe? De Rayo McQueen. Óyeme, el chico le anotó 3 añitos y unos meses tenía. 3 añitos y unos meses. Nosotros registramos eso con video y fotos, todo. Mr. Chino, oiga, pero bien, no le falló una pieza, ¿sabe? Ni una pieza. Eso a mí me sorprende. Es decir, todos podemos montar las piezas. ¿Qué piezas aparecen aquí? Esto es de Goodman. Nuevamente, endotelio comprometido, exposición de matriz, plaquetas. ¿Qué comenzamos a ver? Miren, este receptor, ¿cierto? Aquí está favoreciendo que el fibrinógeno ayude ¿a qué? A enlazar, a adherir, ¿cierto? A pegar. No hay a pegar plaquetas, ¿verdad? La ADP, producido por la plaqueta, interactúa sobre receptores de la plaqueta misma. Receptores como P2Y1, P2Y12, o con este. ¿Han escuchado hablar del clopidogrel, prasugrel, ticagrelor? Del clopidogrel, sí. Él actúa aquí, antagonizando, impidiendo que el ADP se una a ese receptor. Si no se une a ese receptor, la COX-1 no me va a liberar tromboxano 2 y tampoco se va a expresar en la membrana de la plaqueta receptores para apegarse. ¿Sí están bien? Cosas así, ¿cierto? Miren lo que hace el tromboxano 2, ahí estimula, ahí activa. Bueno, bien, entonces comienzan a aparecer estos también, los par 1, los par 4 también, que son receptores estimulados por el factor 2A, la trombina. También lo podemos manipular, impedir que se libere tromboxano 2 inhibiendo COX-1, ¿cierto? Fíjense, ya vamos antagonizando estos receptores, impidiendo, ¿cierto?, que por ejemplo el factor von Willebrand se una a ellos o algunas fibras colágenas se unan a ellos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores que aparecen ahí inhibiendo estos procesos? Y la prostaciclina. ¿Sí lo ven? Esto es como que una gavilla, ¿no? ¿2 contra cuántos? Contra un montón, ¿no? No sé si se están dando cuenta. Son muy buenos
el óxido nítrico y la prostaglandina, pero no lo son tanto como para a veces quedar deficiente. Entonces nos toca echarle una mano, ¿cierto? Hay que echarle una manita. De hecho, esos pacienticos que van a ser tratados por nosotros, hay que echarle una mano. ¿Y ahora qué pasó? A la fiesta, ¿quiénes acudieron? ¿Quiénes más? Esas son las mismas plaquetas, pero estamos viendo otras cosas. Los factores de coagulación, y entonces, ¿qué se está formando? El coagulino. Las plaquetas ayudan a que comience, pero fíjense que aquí ¿cierto? Comienza a formarse toda esa malla de fibrina. ¿Para qué es todo esto? Para reparar. Para reparar. Pero en el proceso de reparación se puede pagar un precio. Eso es tuyo. ¿Ok? Bien. Dicho esto, entonces vámonos con los anticoagulantes, antiplaquetarios y los fibrinolíticos. Comenzando con los antiplaquetarios. ¿Por qué hablamos más de antiplaquetarios que antiagregantes? Porque hay sustancias que no apenas disminuyen la agregación, sino también pueden disminuir activación y adhesión. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de antiplaquetarios es porque también tienen funciones antiadhesión, antiactivación y antiagregación. ¿Están claros? Bueno. Muy bien, aquí tenemos pues la aspirina, que ya la vimos, que lo que buscamos es con ella, con dosis pequeñas. Eso sí, no vamos a dar dosis antiinflamatorias ni antipiréticas, vamos a dar dosis antiplaquetarias, bajitas, 75 miligramos. Aquí nosotros creo que no tenemos esa presentación, ¿cierto que no? Tenemos de 100, 75 miligramos la tienen los gringos, pero 75 a 100 miligramos día en un adulto es una dosis adecuada para obtener efectos antiplaquetarios. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la COX-1, ¿cierto? Se dice que de forma irreversible, pero aquí hay que hacer una aclaración. La aspirina no es que yo se lo dije una vez, pero lo voy a repetir. La aspirina no es que se una y no se separe más de la COX-1, no. La aspirina hace una reacción química con la ciclooxigenasa y esa reacción sí es irreversible. Y esa reacción que es irreversible deja anulada por completa a la enzima. ¿Cuál enzima? La ciclooxigenasa 1. ¿En dónde? En la plaqueta. ¿Para qué? No produzca tromboxano. Listo. Pero tenemos también el trifusal. El trifusal también es una sustancia que de ese tipo, es decir, inhibe la producción de tromboxano 2. Otras sustancias, como por ejemplo el dipridamol, que inhibe la fosfodiesterasa, que degrada el AMP cíclico. Y al inhibirlo, el AMP cíclico se eleva. El AMP cíclico elevado en la plaqueta es antiagregante, porque moviliza hacia el interior el calcio y otras sustancias, impidiendo que se active. ¿Ok? Y tenemos, después de la aspirina, las más utilizadas, las tienopiridinas. La tienopridina inicial, la primera de ese grupo, fue la ticlopridina, pero por reacciones adversas, muchas, se buscó otra molécula y vino el clopidogrel. El clopidogrel vino con reacciones adversas, pero menos frecuentes y menos graves, sobre todo hematológicas, y vino para quedarse. ¿Quién no ha escuchado hablar del clopidogrel? ¿Cierto? Los dos antiplaquetarios más frecuentemente utilizados por eficacia son la aspirina y el clopidogrel. Muchas veces inclusive se dan de forma conjunta. ¿Ok? Hasta allá no vamos a llegar en la clase de hoy, eso será tema de otro día, ¿cierto? Pero bueno, seguimos. Y después vinieron otros porque el clopidogrel presentó algunos problemitas. Ya vamos a ver eso. Y también tenemos aquellos que son inhibidores, ¿cierto? Entre comillas, esa es la forma en cómo los llaman, pero si uno los ve en realidad son antagonistas. Ellos antagonizan los receptores de glicoproteínas, impiden que las fibras de colágeno inversas y otras sustancias de matriz, su endotelidad, se unan a los receptores de glicoproteínas, ¿verdad? Bueno, ahora, las tienopiridinas aquí aparecen como antagonistas del receptor P2Y2, que es el receptor para el ADP.
Bien, entonces aquí comenzamos a ver en estos esquemitas bonitos, ¿cierto? La aspirina y otros inhibidores de producción de tromboxano 2, aquí la palabra inhibidor es más correcta porque están inhibiendo una enzima, y todas las consecuencias que se vienen después de eso. También tenemos un ejemplo, el tirofiban y otros que vamos a ver, antagonistas de los receptores, y que aparecen antagonistas de los receptores de glicoproteínas que van a impedir que, estos son los 2A, los B, ¿cierto? Son los B, perdón, 3A, son los receptores para las fibras colágenas y otras sustancias celulares. ¿Y qué más tenemos? Ahí como que no tenemos más. Y por acá, no, eso es lo mismo pero con leyenda. Por acá tenemos quienopirimidinas, el clopidogrel, compitiendo con el ADP por el receptor P2Y12 para impedir que la ADP se una a él. Y noten ustedes que ya aquí lo podemos ver, ese es, el P2Y12 es un receptor metabotrópico, ¿no? Si ven todos los dominios que pasan a través de la membrana, es un metabotrópico, en consecuencia acoplado a una proteína G. Fíjense que ahí está el primero de la proteína G, ¿no es cierto? La subunidad alfa, la beta y la gamma, que es la típica de la proteína G, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Eso, ella es una GI. Ella lo que viene es a inhibir la inhibiciclasa. La inhibiciclasa, ¿qué es lo que hace? Produce AMP cíclico. Y entonces, ¿qué pasa con el AMP cíclico si está inhibido? Cae. Y si cae, se activa la taquina. Se activa la taquina. Si yo doy clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, gangrelor, cualquiera de esos, antagoniza, impide que la ADP se una, inhibe esta inhibición, ¿cierto? Deja de activarse esta proteína, deja de inhibir por tanto la anilciclasa, se produce AMP cíclico, se incrementa y entonces se inactiva. ¿Quién? ¿Okay? Bien. Y esta antipiridamol, ¿se acuerdan que les dije que era un inhibidor de fosfodiesterasa? Ese ya casi no lo usamos tanto. Ahí está. Y también está el Gorapaxat, que lo que hace es antagonizar los receptores PAC, los receptores PPAC. ¿Recuerdan que les mostré que la trombina o factor 2A interactuaba con esos PPAC? ¿No se acuerdan? Mucha cosa, ¿no? Mucha información, demasiadas piezas de rompecabezas, ¿no? A ver, ¿dónde fue que lo mostré? Por aquí. Trombina. Bien, creo que ya les dije bastante. El dipridamol hoy en día casi ya no se usa. Inicialmente hace décadas salió para, de alguna manera, pacientes que no podían recibir por diferentes razones aspirina. Entonces vino a ayudar y fue aprobado por la FDA para algunos problemas, por ejemplo aquí, profilaxis postquirúrgica de tocoembolismo en pacientes con prótesis valvulares y otras cosas, solos y acompañados de anticoagulantes, por ejemplo, como la warfarina. Vino y ocupó su lugar, pero muy rápidamente las quienopirimidinas, esta que les voy a presentar aquí, la ciclopidina, clopidogrel, el prasugrel y ticagrelor y cangrelor, se tomaron su lugar más importante después de la aspirina. La ciclopidina, como les dije, no duró mucho porque pues, los efectos, sobre todo hematológicos, muy frecuentes, muy graves, hicieron que pues, se buscaran alternativas y efectivamente vino el clopidogrel. Recuerden que esos son antagonistas de los receptores P2Y12. Vino el clopidogrel con el mismo mecanismo, con tal vez la misma eficacia que la ciclopidina, pero con mejor perfil de seguridad, con menos efectos graves y menos frecuentes, ¿ok? Hematológicos. Pero esto
comenzó a observarse algunos problemitas con el clopidogrel. ¿Qué problemitas? Problemitas es que habían algunos pacientes que no respondían adecuadamente, no se lograba el efecto antiplaquetario, ¿sí? Aún con dosis grandes. Entonces, un poco estudiando la cosa, comenzó a observarse que varios de esos pacientes eran usuarios concomitantes de omeprazol. Y se descubrió, el problemita es que el clopidogrel, como lo dice aquí, es una prodroga, es un profármaco. Aquí no lo tengo aquí, es en la siguiente. Oiga, ahorita que me devuelvo. Es un profármaco. Debe ser metabolizado. La enzima que más lo metaboliza es la C19, 1219. Lo metaboliza y el metabolito es el que es activo, el que antagoniza al ADP, ¿cierto? El receptor P2Y2. ¿Estamos claros? Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues el omeprazol también le gusta mucho esta, ¿no? Se metaboliza bastante por esa enzima. Entonces competían. Y en ese caso se disminuía mucho la producción del metabolito activo del clopidogrel. Y esto explicaba por qué fallaba el clopidogrel. Pero había un buen porcentaje de pacientes que también fallaba el clopidogrel y no estaban tomando omeprazol. ¿Sí? No. El pantoprazol es lo que se le da porque ese no tiene ese problema y otros. No tiene el problema de inactivar el metabolismo del clopidogrel. De hecho, es lo que se recomienda. Pero no. A lo que me refiero es a que había todavía un problema o persistía el problema de no respuesta, de falla terapéutica por el clopidogrel, no explicado por el omeprazol, porque esos pacientes no tomaban omeprazol. Y entonces, ¿por qué? Entonces, vino la farmacogenética a resolver el problema o el interrogante. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con esos pacienticos o lo que pasa? Lo que pasa es que tenían polimorfismos. ¿En dónde? En la enzima biotransformante y era perezosita la muerta. Esa enzima polimórfica no metaboliza rápidamente. Y si no metaboliza rápidamente, no tenemos metabolito, problemas. Pero también se descubrió polimorfismos en el P2Y2. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, doctor? El receptor. Y entonces no había una afinidad adecuada entre el metabolito del clopidogrel, que es el activo, y este receptor, perdiendo capacidad antagonista. Y entonces también perdió el daño el clopidogrel, ¿cierto? En esos pacientes. ¿Qué comenzaron a hacer los países desarrollados? A estudiar, ¿cierto?, si la población tenía polimorfismo. En Colombia no se hace eso. Eso es lo que se llama la medicina personalizada, que llaman es parte de la medicina personalizada, de hacer estudios farmacogenéticos para saber si mi paciente es o no es, ¿cierto?, tiene polimorfismo o no, igual, y qué implicación tiene. ¿Está claro? Ese es como el gran talón de Aquiles del clopidogrel, y sobre todo en países como el nuestro, en donde a diario, yo soy profesor de una especialidad que se llama radiología intervencionista en la UNAM, y allá nos encontramos con el problema de que muchos pacienticos, la radiología intervencionista, yo no sé si ustedes lo saben, hace mucha terapia endovascular y entonces manejan muchísimo antiplaquetario, manejan mucho anticoagulante y tienen muchos pacientes, eso me lo están diciendo a mí, y estamos con ganas de hacer un estudio. Lo que pasa es que por ciencias, bueno, ahorita sacó una convocatoria más si la metemos, ya 2 veces me la han negado, 2 veces me han negado, he pasado el proyecto para hacer polimorfismo en la población colombiana para este tipo de situación y no nos han dado plata, y pues sin plata pues tampoco se puede, ¿cierto?
¿Cómo? ¿Cómo hacemos los polimorfismos? Yo he hecho polimorfismos en los pacientes sépticos. Para ese me dieron plata, pero para este no. Qué curioso. ¿Cierto? Y no solo a mí, otros profesores de otras universidades tampoco. Pero eso lo puede identificar en qué etnias o razas. No, eso en todas las poblaciones. O sea, sí, Todas las poblaciones tienen. Lo que pasa es que la frecuencia del polimorfismo puede cambiar. Pero hay que identificarlos. Porque ¿de qué me sirve tener datos de otras poblaciones y no tenemos las nuestras? Y no sabe el pacientico mío que va a recibir clopidogrel si lo tiene o no lo tiene. Para poder ¿qué? Hacer ajustes o inclusive no darle. Y le damos prasugrel o le damos ticagrelor. ¿Cierto? Sí. Otros problemas, correcto. Vamos entendiendo. ¿Listo? Eso está sencillo, ¿cierto? Bien. Pero el clopidogrel, más allá de estos problemas, los que no tienen esos polimorfismos y los que no están tomando omeprazol, sino más bien pantoprazol, si requieren un manejo, ¿cierto?, de la dispepsia u otro problema que tengan, pues no va a haber esa interacción, no vamos a tener eso. Ya que estamos hablando de detalles de otras cositas, fíjense que dice que el clopidogrel, y hablando de los otros también, el clopidogrel y el prasugrel son antagonistas irreversibles, no se separan. ¿Eso qué significa? Pues que el P2Y12 de esa plaqueta quedó para siempre, ¡pum!, mandado, fuera. ¿Y cuál es la implicación? Resulta que estos pacienticos pueden en algún momento requerir una cirugía. Entonces toca suspender el antiplaquetario porque no muere de hemorragia el pacientico, ¿verdad? Entonces hay que suspender. ¿Y cuál es el parámetro, la referencia? La vida media biológica de la plaqueta. Solo cuando las plaquetas se renueven vamos a tener función plaquetaria normal. Entonces, ese dato es importante. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Bien, gracias. ¿Qué otras cosas? Bueno. Hay el prasugrel, aquí está. El prasugrel, fíjense que también es un profármaco, pero no tiene el problema del clopidogrel. Se puede dar inclusive con el omeprazol, tranquilo, no hay tanto problema. Eso, y al parecer se afecta menos por los polimorfismos que es afectado el clopidogrel. Eso hay que mirarlo con lupa, pero bueno, ahí está. El ticagrelor, él es alostérico, él no es competitivo, él es alostérico. Ya sabemos lo que eso significa, ¿cierto? ¿Sí? Sabemos que no se une al receptor en el mismo sitio que se une el ADP. Se une en el receptor en otro sitio, diferente a donde se une el ADP, ¿verdad? Porque yo les puedo a ustedes preguntar, ¿es verdad que el ticagrelor no se une al receptor P2Y12? ¿Y ustedes qué van a responder? ¿Verdadero o falso? Falso, se une, pero no en el mismo sitio donde se une el ADP. ¡Ah! Cayeron como cura picha. ¿Sí ven? No. Ok, otra cosa, el ticagrelor no es un profármaco. Eso también es ventajoso. Bueno, nos fuimos. El cangrelor es también un inhibidor es un antagonista de los receptores P2Y12, pero este no se administra por vía oral. Este es solo para uso parenteral. Y se diseñó, ojo, para venir a ayudar o como alternativa a los antagonistas de los receptores de la glicoproteínas para pacientes que requieren cateterismo para hacer la arteriografía, la angioplastia y la colocación del esténsis. Cuando se hacen esos procedimientos, mis estimados colegas, es necesario cubrir al paciente con antiplaquetarios y anticoagulantes. De lo contrario, esa terapia endovascular, porque es una terapia endovascular, va a ser más perjudicial que beneficiosa. ¿Ok? Porque si hacemos eso, como se dice en crudo, le metemos allá la guaya, ¿cierto? Pero sin antiplaquetario del paciente y sin anticoagulante,
entonces ese vaso se va a poner súper reactivo, va a ser una vasoconstricción, todo ese endotelio va a estar súper activo y se va a formar un severo trombo y coágulo que va a tapar al paciente y lo va a matar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle antiplaquetarios, darle anticoagulantes. ¿Estamos entendiendo? Pero durante ese proceso no se le va a dar aspirina, no se le va a dar corticosteroide, no se le va a dar ticagrelor, prasugrel, no, ahí por la boquita, no señor, se le va a dar por la vena, se le va a dar Abcicimab, Tirofiban, Agrelor u otros. ¿Estamos entendiendo? ¿Listo? Bueno. Por lo demás, bien. Hablando de ellos, hablando de Rey, ¿cierto? De Roma, pronto asoma. Tirofiban, Ectifibatide y Abcicimab son los reyes, ¿no es cierto? Pero algunas veces el Agrelor podría ser útil, como les acabo de decir. ¿Qué es lo que hacen? Antagonizan, compiten, impiden que varias sustancias del colágeno y de la matriz extracelular se unan a estos receptores. Eso es todo. Enseguida vienen unas diapositivas que es bueno que ustedes las estudien en algún grado importante, 100% por ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean algunos detalles, por ejemplo, de la capacidad de inhibir la agregación plaquetaria de ellos. Por ejemplo, aquí habla que la Abcicimab logra un 80%, que ha sido aprobado para el uso de intervenciones coronarias percutáneas efectivas potentes, esas cositas, ¿no? Por ejemplo, algunos aspectos relacionados con los esquemas de posología, aunque yo no voy a preguntarles eso, yo no voy a preguntarles esquemas posológicos, pero sí otros aspectos relacionados con el tratamiento, ¿vale? O sea, yo no les voy a preguntar dosis ni nada de esas cosas, pero sí les voy a preguntar aspectos relacionados como la indicación, cuánto es el efecto antiagregante, ¿vale? Cuáles son, digamos, los aspectos que hay que tener en cuenta, las indicaciones principales, ¿ok? Cuánto puede durar el efecto antiagregante, si durante la infusión o hasta tiempo después de la infusión, cuánto tiempo después de la infusión, ¿ok? Bueno, hemos dicho, le estoy dando los puntos del examen, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, están algunos aspectos. Fíjense, por ejemplo, el Ectifibatide se monitorea con el PPTA, el APPT, al gringos, ¿cierto? Que debe estar más o menos en el rango de entre 50 y 70 segundos en el APPT, ¿ok? ¿Listo? Eso es importante. Listo. Normalmente estos antiplaquetarios endovenosos pueden asociarse a anticoagulantes. Bien, por ejemplo, aquí hay una combinación para ciertos casos. Bueno, eso es básicamente lo que quería mostrar. Y como siempre, Goodman, yo les recomiendo, yo les traigo, esto es como una sugerencia mía, que pues no se limiten a estas tablas, sacan también las propias, pero más o menos con esas características. Las sustancias, las que hemos visto, en este caso los antagonistas de los receptores, ¿cierto? Y lo que podrían ser algunas características importantes, ¿no? Miren, por ejemplo, este cuadrito se pueden sacar algunas preguntitas, porque son importantes los datos que nos dan. El Abcicimab, por ejemplo, dice es específico para los receptores de glicoproteína 2B y 3A. No. Tirofibatide, Tirofiban, sí. ¿Cómo está la senilidad plasmática? Es corta para el Abcicimab, larga para los otros. ¿Cómo es el tiempo de unión a las plaquetas? Corto, largo aquí y así, ¿ok? Eso es importante. Eso es lo que se llama perfil farmacodinámico, ¿ok? Existe también el Vorapaxar, ¿cierto? Por ahí los escorpiones tanto tienen que ver con esa sustancia y lo que hace es impedir que la trombina, o el factor 2A, interactúe con estos receptores, sobre todo el PAR1,
y de esa manera también ayuda a disminuir la activación plaquetaria. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya. Fundamentalmente eso. Fíjense que aquí hablan de coadministración con ASA. ¿Sí? ¿Es una pregunta? Normalmente, en algunos casos, sobre todo en casos agudos, se hacen combinaciones. Se habla de la famosa terapia antiplaquetaria dual. La más frecuente terapia antiplaquetaria dual utilizada es aspirina, clopidogrel, pero en algunos pacienticos pueden cambiar esas combinaciones, ¿ok? Dependiendo del caso. Hablando justamente de los demás, aquí tenemos también en Goodman el resumen de los demás antiplaquetarios que hemos visto. El ácido acetilsalicílico, el piridamol, el clopidogrel, el sugrel, el carrelol. Y hay los usos, fíjense por ejemplo los usos de la aspirina, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular isquémico agudo, ¿no? Parte importante. La prevención secundaria, ¿qué es la prevención secundaria? Cuando ya ha tenido un evento, por eso lo llaman secundario, ¿cierto? Muy bien. Y aquí también los del piridamol, ¿cierto? Hay algunos, prevención secundaria del accidente cerebrovascular cuando se combina con el ácido acetilsalicílico. Normalmente el ácido acetilsalicílico viene dando la mano al dipidamol y viceversa, ¿no? El clopidogrel prácticamente tiene las mismas indicaciones de la aspirina en varios escenarios, en otros no, ¿sí? Por ejemplo, aquí habla del síndrome coronario agudo, la prevención también secundaria en pacientes con infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o arteriopatía periférica. Hay estudios que muestran, bueno, pero ¿cuál es mejor para un SB trombótico? Y hacen entonces que si la aspirina, que si el clopidogrel, que si el piridamol, que si la combinación de estos. Hay muchos estudios en ese sentido. No vamos a revisar, por supuesto, eso en esta clase. Eso es tema de farmacología clínica, farmacoterapéutica y medicina basada en evidencia, que es el curso que yo quiero darles a ustedes en algún momento. Ya lo hablaba con el doctor William, tal vez más adelante, que ustedes están precisando. Complementa este curso. ¿Ok? Bueno. Entonces, y allá pues hay algunos aspectos de farmacología clínica y algunos consejitos relacionados con esta molécula, ¿ok? Entonces, por favor, ojo ahí al detalle. Bueno, seguimos. Ahora vámonos a anticoagular el paciente. ¿Cuándo se anticoagula el paciente? Cuando tiene riesgo de que se genere coágulos, ¿cierto? Y hay muchos escenarios clínicos en donde el paciente puede generar coágulos. Por ejemplo, la FA. La fibrilación auricular, ¿verdad? La pacientica esta, ¿cierto? Que tiene antecedentes familiares, de pronto tiene ahí una predisposición, etcétera, ¿cierto? En este tipo de pacientes puede llegar a necesitar una terapia anticoagulante o una profilaxis anticoagulante. No es lo mismo, ¿cierto? La terapia es plena ya cuando está manifestado un problema de coagulación en el paciente, y la profilaxis es cuando tiene muchos factores de riesgo pero todavía no ha presentado proceso de coagulación, ¿ok? Entonces eso se llama profilaxis. Hablando de coagulación, ¿cuál será el blanco farmacológico más importante? La trombina, ¿cierto? La trombina. Y eso nos lo enseña, mire, el organismo, ¿vean? Tenemos aquí una sustancia que la hemos llamado antitrombina 3. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella hace parte del normal y natural sistema de anticoagulación. ¿Sí? De anticoagulación. ¿Y cuál es el blanco principal de ese sistema? Trombina, pero también otro factor 10, 5, etc. Entonces un poco emulamos eso en farmacología. Entonces, ¿qué anticoagulantes tenemos? También lo mismo. Tenemos parenterales para uso hospitalario, hospital en casa, hospital propiamente dicho, y tenemos locos orales, ¿cierto? Dentro de los parenterales tenemos a las reinas de los anticoagulantes, que son las heparinas, y ahí tenemos las no fraccionadas y las de bajo peso molecular, y dentro de las no heparinas tenemos los inhibidores directos del factor 10, del factor 2, de la trombina, del factor 5, del factor 8.
Vamos a ver qué tanto sirven todos estos y cuál es el contexto. Entonces, comenzando con los parenterales, aquí nos encontramos pues con las heparinas y con las no heparinas, es decir, los bivalentes y los monovalentes, como la mepiridina, es decir, los que nosotros conocemos como pirulinas, unas irreversibles y otras reversibles, pero fíjense que todas están actuando a través de ¿quién? De la antitrombina 3, ¿cierto? Bien, las más importantes de esas son las heparinas, así como para dejar la cosa clara. Estas solamente se usan cuando la heparina está contraindicada o está dando problemas, sobre todo un cuadro que es bastante complicado, que es trombocitopenia inducida por heparina. Se llama al paciente trombocitopénico por la heparina. En esos casos, cuando se presenta y hay antecedente de eso, entonces las alternativas son las pirulinas. Y también los anticoagulantes monovalentes reversibles, como el argotraban y el dabigatran. ¿Ok? Listo, básicamente es eso. ¿Listo? Que ese sí noten ustedes que no actúan a través de la antitromina porque ellos son inhibidores directos del factor 2. ¿Ok? Entonces, fíjense, hablando justamente de ellos, aquí hay las irudinas, que ya les dije, se utilizan en el contexto de la trombocitopenia inducida por el heparina. No me quedo mucho en ellos, es el mensaje de ellas, quiero pasar nomás. Aquí tenemos los inhibidores directos tipo argotraban, ese pues ya no se usa por problemitas ahí importantes. No, este sí se usa, el que no se usa ya es mal. Este sí se usa. Es una alternativa para las heparinas, una alternativa cuando hay, como les digo yo, problemas con esta sustancia, sobre todo la trombocitopenia inducida por el heparina. El nanaparoid son unos heparinoides que también en algunos casos en que las heparinas están contraindicadas o están presentando problemas de reacciones adversas, se puede utilizar como anticoagulante parenteral para las indicaciones de un anticoagulante parenteral. Normalmente es lo que más inhibe es la actividad del factor 10, ¿okay? El factor 10 de la coagulación, que es después del factor 2 el factor más activo en la coagulación. Y hay algunas indicaciones, ¿okay? Fíjense que en algunos casos se puede requerir monitoreo con antifactor 10A para saber si está siendo activo suficiente. Normalmente cuando hablamos de anticoagulantes uno habla algunas veces de algunos antídotos, es decir, de una sustancia que contrarresta la acción anticoagulante. Y es porque pues anticoagular un paciente es riesgoso. Nosotros podemos pasarnos al otro lado, sobre anticoagular, y el paciente puede hasta morir por una sobreanticoagulación. Y si entonces ese es el escenario, hay que hablar de antídotos, si es que hay. En este caso no hay, ¿cierto? No hay antídotos. Pero la mayoría de las veces cuando no hay antídotos, el que más se usa es el antídoto de las heparinas, el sulfato de protamina, ¿cierto? Y entonces el sulfato de protamina se usa casi que para todos, aunque no es específico para ninguno, excepto para las heparinas, sobre todo la heparina no fraccionada. Pero el médico tiene otras opciones. Bueno, si el problema es que está sobre anticoagulado, el paciente está con riesgo enorme de hemorragia o está presentando hemorragia, ¿qué hacemos? Pues démosle entonces críos precipitados, ¿cierto? Que son factores de coagulación de otro, o plasma fresco, o plasma fresco. Eso es lo que uno hace, ¿de acuerdo? Cuando le están presentando estos problemas. Viene ahora una sustancia endotrecogin alfa que yo se los menciono porque pues, hace parte de los anticoagulantes, se diseñó solo para pacientes sépticos porque ustedes, si no saben, se les olvidó, deben recordar que los pacientes graves, pacientes con choque séptico, con sepsis muy grave, choque séptico, muchos de ellos tienen problemas de hipercoagulabilidad y muchos de esos problemas terminan afectando muchos órganos y son responsables de la falla multiorgánica en estos pacientes y en la muerte. Entonces resulta que se diseñó en algún momento
un medicamento para eso, que fue el trotecoginal. Los primeros estudios, los pequeños, nos ilusionaron, ¿cierto? Y digo nos ilusionaron porque yo hago investigación en sepsis y en algún momento pues esto fue prometedor, pero resulta que los mejores estudios, los más rigurosos, los de mayor validez interna, ¿cierto?, no mostraron, al contrario, mostraron que era más el riesgo y más la tasa de mortalidad asociada por el uso, que prácticamente ya hoy en día es un recurso muy limitado para pacientes muy particulares. ¿Ok? Y ahí lo dejamos. Ahora sí, pasemos a las más importantes, pasemos a las heparinas, que es aquí donde yo quiero hacer más énfasis. ¿Por qué? Porque son las más utilizadas en los escenarios de hospitalización, ¿ok? Dentro de las parenterales, muy utilizadas. Las no fraccionadas, que son grandotas o de alto peso molecular, y las de bajo peso molecular, ¿cierto?, son, digamos, las dos tipos de heparinas. Y hay diferencias entre ellas. Ellas, como vimos, actúan a través de la antitrombina 3. Se dice que la heparina no fraccionada potencia hasta 1000 veces la actividad de la antitrombina 3, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer? Mire, aquí lo vamos a ver en esta grafiquita. Miren, aquí en esta grafiquita está la heparina de alto peso molecular, que es esta grandota aquí. La naranja o color, ¿cierto?, naranjita, ¿cierto?, de bajo peso molecular, y la rojita, que no es una heparina, es el fondaparinus, que es la alternativa para las heparinas parenterales, ¿ok? Cuando estas están contraindicadas, sobre todo cuando hay problemas renales, dado que estas se excretan importantemente por la vía renal. ¿Ok? Es una alternativa. ¿Qué notamos acá? Que todas actúan con antitrombina 3. Entonces, olvídense del rojo y olvídense del naranja, no existe. Solo existe la heparina no fraccionada, la grandota unida al verde. ¿Ya? Esto no existe. ¿Vale? Noten que tiene espacio suficiente, porque el complejo es el que viene a actuar. Entonces, lo que nos quiere ilustrar este texto es que el complejo heparina no fraccionada antitrombina 3 tiene capacidad suficiente para inhibir factor 2 y factor 10. Por eso la heparina no fraccionada es la más eficaz anticoagulante, ¿de acuerdo? Porque inhibe los dos factores más importantes de coagulación, el 2 y el 10. ¿Ok? Es decir, ahí no hay pelea. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cierto?, ¿cuál de las dos heparinas tiene mayor eficacia farmacológica? No duden en decir que la no fraccionada, ¿verdad? Ahora vamos a la fraccionada o de bajo peso molecular, la naranja. También actúa a través de la antitrombina 3, hace complejo, pero no es tan grande como para inhibir eficientemente el factor 2, pero sí el factor 10, y eso es lo que pasa en realidad, ¿cierto? En los textos ustedes van a encontrar que la heparina de bajo peso molecular actúa sobre el factor 10 y sobre el 2, pero la acción que tiene sobre el 2 no es tan significativa, ¿vale? Entonces, la eficacia farmacológica, ya quedamos que la de heparina no fraccionada es mucho mayor que la de bajo peso molecular. ¿Quedó claro? ¿Sí? Pero, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, la eficacia farmacológica de la heparina de bajo peso molecular en el escenario terapéutico es suficiente. Porque se acuerdan que les he dicho durante el curso que no es lo mismo un efecto farmacológico a un efecto terapéutico. Se lo he dicho muchas veces. Pues la respuesta a la pregunta que hice, espero la recuerden, es sí. Y no solamente es eficaz terapéuticamente, sino es mejor que la heparina no fraccionada. Porque a veces más es menos, decía Maturana. ¿Cierto? Ustedes no saben de qué Maturana estoy hablando, ¿cierto? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué Maturana? A ver. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿De qué? El director técnico de Colombia. ¿Y la frase de él cuál era?
A ver, no, es que eres muy joven. A veces más es menos. Es que Maturana tenía un discurso interesante. Él sacaba frases como esta. Y también a veces menos es más. Decía él eso, ¿cierto? Y es cierto. Porque es más segura. Porque esa actividad farmacológica anticoagulante que tiene la heparina de bajo peso molecular es más que suficiente. Ojo, la pregunta es eso, ¿cierto? O el punto más bien es ese, es suficiente. En cambio la heparina no fraccionada se pasa de efecto. Y al pasarse de efecto ya les estoy diciendo cuál va a tener mayores problemas de hemorragia. La no fraccionada. Y menos problemas, la de bajo peso molecular. Pero no solo eso. Cuando administramos, yo aquí me les adelanto a otras cosas, otras diapositivas que les cuento. Cuando nosotros administramos por vía subcutánea, ojo con la vía subcutánea, ¿por qué subcutánea? Porque la heparina de bajo peso molecular se administra solo por vía subcutánea. Si usamos las dos heparinas por vía subcutánea, la heparina de bajo peso molecular tiene una absorción muy uniforme. Es predecible. En cambio, cuando administramos por vía subcutánea la heparina no fraccionada es impredecible, lo cual no es bueno, porque o podemos fallar o podemos anticoagular demasiado. ¿Estoy explicando? Entonces es aberrante. Pero también hay que señalar que hay otra ventaja. La duración del efecto administrado por vía subcutánea de la heparina de bajo peso molecular es muy buena. Podemos dar una sola dosis por día. En cambio, la heparina subcutánea, la heparina de bajo peso, no fraccionada, hay que darla muchas veces. Pero la no fraccionada sí se puede administrar por vía endovenosa. En cambio, la de bajo peso molecular no. ¿Y eso qué importa? Importa, porque en algunos protocolos, como ya les mencioné, ¿cierto?, de terapia endovascular y otros, a veces es necesaria la infusión de heparina. Y si hablamos de infusión de heparina, solamente estamos hablando de una. ¿Cuál? La no fraccionada, porque no se puede administrar la de bajo peso molecular. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿pero cuál requiere más monitoreo? La no fraccionada, por supuesto, es la que más sangrado causa. Toca estar ahí, pilas, tomando tiempos de coagulación y mirando signos de sangrado, etc. En cambio, la de bajo peso molecular no necesita tanto problema de monitoreo. ¿Sí va bien? ¿Y cuándo usamos el fondaparino, doctora? A ver si me estaba prestando atención. Ay, no, ¿sabes? ¿Qué dije yo? Como alternativa a las heparinas cuando hay problemas, sobre todo renales. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Ya lo saben todo. A ver. ¿Sí? O sea, el fondaparino no se eliminaría por vía renal. No tanto. Más hepática. Más seguro. Ojo, otras cositas que no les he dicho. Otro problemita de heparina no fraccionada. La vida media biológica se incrementa por dosis acumulativas. Eso no pasa con la de bajo peso molecular. La de bajo peso molecular no, la vida media siempre es la misma. En cambio, con la no fraccionada va a depender de las dosis acumuladas. Así también los problemas hemorrágicos. Los efectos adversos hemorrágicos de la heparina no fraccionada dependen también de las dosis acumuladas. En cambio, la heparina de bajo peso molecular no tiene tanto ese problema. Yo le mencioné trombocitopenia inducida por heparina. ¿Quién produce más trombocitopenia inducida por heparina? La no fraccionada. ¿Quién produce más osteopenia? La no fraccionada. En conclusión, ¿cuál usamos más? La de bajo peso molecular. Está fácil. No, ese examen van a sacar 5, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué me quedó? A ver, ¿qué me hizo predecible?
Bueno, está todo hecho. ¿Cuál es el antídoto? Sulfato de protamina. Sirve para los dos. Fue diseñado para la de abajo, para la no fraccionada, pero sirve para los dos. Ojo, este es un comunicado. Ojo, porque aquí uno se pasa de confianza. Uno es muy confianzudo, ¿cierto? Uno es muy confianzudo. Los estudiantes terminan dando la clase y el profesor se siente, ¿cierto? Muy confianzudo. Entonces uno, como médico de confianzudo, dice, no, las de bajo peso molecular definitivamente son mucho mejores, más seguras y todo eso. Y vienen los abusos. Y miren, de aquí están hablando de un abuso, miren. Heparinas de bajo peso molecular, una comunicación sobre la seguridad de la droga, recomendaciones para disminuir riesgo de sangrado espinal y parálisis. Porque fuimos tan confiados, tan confianzudos, y no, podemos hacer punción lumbar. Podemos hacer punción lumbar mismo que esté comando de bajo peso molecular, porque esa heparina es boaciña, como se dice allá en Brasil, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Problemas, demasiada confianza. ¿Sí están entendiendo? No, puede haber hematomas que pueden terminar paralizando al paciente. Dios. Bueno, entonces ojo, alerta de seguridad, alerta de seguridad. El señor Fondaparinos, ahí está, también se administra por vía subcutánea, no se puede administrar por vía endovenosa. Es una alternativa para las... Aquí están los resumos. Vámonos a los orales. ¿Cuál es el anticoagulante? La warfarina. ¿Saben de dónde viene el nombre? Se los tengo. Miren, Wisconsin Avenue Research Foundation, con la terminación ARI de cumarina. Se les tiene. Ya saben de dónde viene el nombre. Bien, es un cumarín. Es un cumarínico, pero con nombre especial, porque fueron los que la produjeron, ¿cierto? Bueno, hablemos de la warfarina. Es un anticoagulante oral, por tanto, no lo vamos a utilizar a nivel hospitalario, ¿verdad? Porque a nivel hospitalario necesitamos monitoreo, efectos más predecibles. Pero para la casa no vamos a mandarlo, ¿cierto? Entonces, pues los orales los necesitamos, porque hay pacientes que no pueden quedarse en el hospital simplemente para recibir la terapia anticoagulante, no tienen que volver a su vida, ¿verdad? Tienen que volver a su vida. Pero la warfarina, les cuento, la warfarina, a ver, es muy eficaz en muchos pacientes, no hay duda. Cuando es eficaz, es muy eficaz, hasta se pasa. Hay pacientes, comenzamos con los problemas ya. Problemas de la heparina. Hay pacientes que uno dice heparina y sangran. Heparines. Comienzan a sangrar. Así, son muy susceptibles. Y hay pacientes que reciben altas dosis y no se anticoagulan. Entonces tenemos los dos extremos. Eso es malo. Eso es malo. ¿Por qué? Genética. Pero también puede ser ingesta de vitamina K. ¿Por qué? Porque la warfarina lo que hace es disminuir la síntesis de vitamina K. ¿Por qué? Porque hay varios factores de coagulación, 2, 7, 9, 10, ¿cierto? Que necesitan de la vitamina K para coagular. Y necesitan, es que necesitan. Entonces, ¿qué pasa si le quitamos la vitamina K? Pues no coagula. Eso es lo que hace la warfarina. Pero resulta que hay personas que comen mucha vitamina K. En algunos alimentos hay mucha vitamina K. Entonces el efecto se disminuye. Pero ojo con lo que dije al principio, genética. Es la razón más importante que hace que el paciente sangre con solo escuchar warfarina o no responde a la warfarina. Es decir, los susceptibles, no los susceptibles y los que resisten a la terapia. ¿Dónde está el polimorfismo? En la metabolización, pero aquí es al contrario. Los metabolizadores rápidos disminuyen rápidamente el efecto de la warfarina, porque esta no es una prodroga.
Y está también en la vitamina K epóxido reductasa y en la vitamina K reductasa, es decir, las dos enzimas blanco de la warfarina. ¿Ok? Bien, por eso genética. Otra cosa, yo con esta diapositiva doy todo lo que de la warfarina. La warfarina se une en alto grado a las proteínas, en muy alto grado a las proteínas. Aprendimos en la primera y segunda semana de farmacología, ya ni se acuerdan nada, me imagino yo. Yo voy a decirle a Felipe que volvamos a hacer exámenes de acumulativos. Mentira. Aquí no ha habido exámenes acumulativos. En la UNAS se hacían, pobrecito. Se morían un montón. Imagínense un estudiante, yo no sé si les conté a ustedes, un estudiante una vez estaba necesitando 3,7 en el último examen acumulativo. Ustedes no saben lo que es el examen acumulativo de todos los temas del semestre: cinética, dinámica, farmacología, todo. 70, 80 preguntas. Los mejores sacaban 3,5. Los mejores sacaban 3,5. Y no todos. Eso era una mortalidad. Eso estaban para demanda. Tenían que demandar, ¿cierto? Eso fue hace rato, historia. Y ese joven sacó 3,9. Yo me acuerdo nada. Yo lo miré. Yo era coordinador, pues fui hasta hace poco tiempo. Y yo lo miré y le dije, ¿sabes qué? Le puse la música de ayúdame, la Misión Imposible. ¿No? Y entonces dijo, doctor, voy a pasar el examen. Él era bueno, así que él ha tenido algunos problemas. Y yo la verdad estaba torciendo, como se dice allá en Brasil, es decir, estaba haciendo fuerza para que fuera bien. Y 3,9. Me escribió durante mucho tiempo, eso fue hace mucho tiempo, lo cual me alegró. Pero lo quitamos ese examen porque la verdad era antipedagógico. Ahora tenemos un examen de núcleo integrador 1 y el núcleo integrador 2. Y el que no lo pase, no pasa al sexto semestre. Sí, eso existe en varias universidades. Aquí lo estamos queriendo por el lado del tiro. Demasiados exámenes. Bueno, seguimos. Entonces, estamos hablando de la integración. La warfarina se da muchas veces con otros medicamentos que también se unen en alto grado a las proteínas: antidiabéticos, antiinflamatorios, antibióticos, anticonvulsivantes y muchos antis que se unen en alto grado a las proteínas en el mismo locus de la albúmina de la que se une la warfarina. ¿Qué va a pasar? Van a competir. Y entonces pueden haber fracciones libres más altas de warfarina o de antidiabético, antiinflamatorio, anticonvulsivante, antibiótico. Entonces, verán, de las interacciones es otro problema a la hora de prescribir warfarina. Así como también en los procesos metabólicos, porque la warfarina es supremamente metabolizada en el hígado y ocupa también rutas metabólicas que pueden disminuir el metabolismo de otros medicamentos. Y sí o sí, todo esto que he dicho tiene implicaciones sobre la toxicidad, ¿cierto? Todo tiene implicaciones sobre la toxicidad, o sea, y es así. El margen o la ventana terapéutica de la warfarina es estrecha. Lo que quiero decir es que fácilmente, si aumentamos unos cuantos miligramos, pasamos de una terapia anticoagulante a una sobreanticoagulante. ¿Ok? El monitoreo, por tanto, es necesario. ¿Con qué lo monitoreamos? Con INR. ¿Qué es el INR? INR. Ustedes ya debieron haberlo aprendido, ¿no me lo enseñaron? No.
voy a mostrar qué viene. Ya todo eso lo di. Esto aquí voy a volver ahorita para decirle unas cositas. No, ya lo di todo. Bueno, muy buena disponibilidad por vía oral. Ojo, acá, pero para decirles lo de INR. Miren, el INR. ¿Qué es el INR? La verdad es aquí está. El índice, ¿cierto? El índice internacional normalizado. ¿Qué pasaba? Cuando yo era médico en formación, en los años 80, nosotros no monitoreábamos la heparina con INR, la monitoreábamos con el PT. Pero era un error. ¿Por qué? Porque resulta que los kits con los que se evalúa este tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo de protrombina, cada uno tiene un índice de funcionamiento, de performance, de desempeño, ¿sí? Y entonces no es el mismo valor, es decir, el 1 para un hospital o para un laboratorio no es igual al 1 de otro laboratorio, no sé si me estoy explicando. Había que ajustarlo, había que ajustar el PT. Claro, en esa época, mi Dios amado, era complicado monitorear warfarina porque lo hacíamos solo con PT. Y rápidamente en esa misma década, ¿cierto?, comenzamos a utilizar el INR. ¿Qué es lo que hace el INR? Si se dan cuenta, miren, toma el PT del paciente con el PT que viene normalizado. Ese PT normalizado lo tiene cada laboratorio y entonces, para su kit, y entonces hace el ajuste. Y fíjense que también tiene un radical. Fíjense que este cociente, esto es un cociente, tiene un radical. El radical es el índice de sensibilidad internacional, lo que yo les decía, la fracción de desempeño, es decir, el número con el que debemos ajustar. Y nos da el INR utilizando el PT, obviamente. Entonces, esto nos da un número. Y ahora, cuando vamos nosotros a ver eficacia de la warfarina, decimos que esté en 1.5 a 2 o 1.5 a 2.5 el INR. Ustedes ya saben entonces de qué se trata, es decir, es el PT ajustado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Listo? Y esto hay que pedírselo al paciente casi que todo el tiempo. Él se cansa de que le estén puyando y puyando y puyando y puyando. Porque hay que pensar, ¿no? Cuando es el cuero de uno, es que uno se pone consciente. Cuando es, no, pero no duele tanto, ¿qué es eso? Un puyacito ahí, ¿cierto? Yo no sé si ustedes tienen, Dios quiera que no, familiares o cercanos que tengan que estar ahí haciendo glucometrías, por ejemplo. Eso es, Dios los guíe. Bueno, vámonos acá a ver. ¿Qué factores entonces está afectando? No, pues voy a decirles, ¿qué enzima fue la que les dije que está afectándose? Vitamina K, oxidasa, la vitamina K, epóxido reductasa, la vitamina K reductasa y la vitamina K epóxido reductasa, ¿cierto? La que más, aquí fíjense que en este esquema solo me está mostrando esta, ¿cierto? Unos un poco más detallados me muestran que hay una leve inhibición también de la vitamina K reductasa, pero la principal enzima es la vitamina K epóxido reductasa, que es polimórfica en muchos pacientes, y el polimorfismo la puede hacer susceptible o resistente a la inhibición por warfarina. ¿Ok? Bien. Muy bien. Esos son los mismos mensajes en esa diapositiva. Recordemos, ¿cuáles son los factores? 2, 7, 9, 10. Pero también hay una proteína que se llama la proteína C, que ella hace parte del sistema de anticoagulación y también es vitamina K dependiente. Por eso ustedes van a leer en los textos, ¿no? Normalmente que entre 10 de la noche a las 3 de la mañana, más o menos, ¿no? Para no dormir, ¿no? Bueno. Pero cuando van a leer en los textos, ¿cierto? Van a leer en los textos que la warfarina puede causar efectos paradójicos. ¿Qué sería un efecto paradójico de la warfarina?
lugar de anticoagular, coagule. Pues sí, causa eso en algunos pacientes. Por eso, su efecto a veces es más marcado en la proteína C del sistema anticoagulante que en el 2, 7, 9, 10 del sistema coagulante. ¿Sí ven? Bueno, hay muchos puntos que les he dicho hoy, muchos. Estudien la clase, ¿ok? Muchos puntos, muchos puntos. Bueno, ahora quiero mostrarles esto. Estos son las vidas medias de quiénes. Inclusive la proteína S, también del sistema de anticoagulación, también en vitamina K dependiente. Entonces yo quiero que pensemos en lo siguiente. Vamos a darle hoy, ahora, en este instante al paciente warfarin. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Va a inhibir la vitamina K epóxido-reductasa y va a dejar de producir vitamina K, ¿verdad? Pero resulta que ya hay factores que fueron ensamblados y tienen unas vidas medias y son funcionales porque ya fueron ensamblados, ¿de acuerdo? Es decir, la vitamina K ya hizo su trabajo. Ahí están. Si están para ser usados, para trabajar, pues solo hasta cuando ellos desaparezcan va a comenzar a evidenciarse el efecto de la vitamina K, digo yo, de la warfarina, de la deficiencia por la warfarina. ¿Se están entendiendo? Es decir, que si yo doy hoy al pacientico warfarina, mañana no se le va a observar el efecto anticoagulante de la warfarina. ¿Por qué? Porque tiene todavía factores ya que están, ¿cierto?, listos. Pasado mañana, de pronto, pero nada significativo. Dentro del siguiente día, ¿viste? Miércoles, jueves, viernes, por ahí el sábado, y ustedes lo van a hacer, y lo tienen que hacer. Van a pedir el INR de base, pidan a las 24 horas, a ver que no se mueve. A las 48 horas puede ser que se mueva algo, pero todavía no están en metas. A las 72 horas lo hacen, ya pueden ser que encuentren el INR en metas. Entonces se va a demorar de miércoles a sábado. Si ustedes le pensaban dar salida hoy, pues no lo den salida a su paciente, porque se va a coagular la sangre de él. Y entonces, ¿qué hacen? Mantengan la heparina hasta que la warfarina haga su efecto y ahí para casa. Eso sí, toca que hacerle unas 150.000 advertencias al paciente. ¿Ok? ¿Está claro? Ojo con los que consumen vitamina K, disminuyen el efecto. Y bueno, terminamos. ¿Qué es esto? Bueno, esto no me lo voy a preguntar, esto es solo para... No les voy a preguntar los diferentes polimorfismos que se ven en las metabolizantes. Calma. ¿Cuál es el antídoto? Yo ya lo dije, ¿cuál es el antídoto? Por supuesto. Si es lo que hace disminuir la síntesis de vitamina K y lo tiene, y el paciente está con hemorragia, ¿qué le vas a dar? Pues vitamina K. ¿Qué hora es? 6:30. En el afán, todavía me faltan 5 minutos. Vitamina K. Y por último, ¿ustedes han escuchado hablar de Rivaroxaban? ¿De la Pixaban? Bien, ¿qué son? Del factor 10 y se dan oral. Ustedes van a ver cantidad de ensayos clínicos, probando cabeza a cabeza quién es mejor, Apixaban, Rivaroxaban o la warfarina.
¿Por qué creen? Porque la warfarina tiene muchos problemas. Entonces se está buscando nuevas alternativas. Estos, en varios escenarios, si no son mejores, por lo menos empatan. ¿Ok? En algunos escenarios. En otros escenarios la warfarina sigue poniéndole la pata. ¿Ok? A pesar de que con problemas de seguridad sigue siendo más eficaz. ¿Listo? Y entonces ahí están. Y hay de otros inhibidores de trombina, no de factor 10, sino de factor 2. Bueno, este es el que les decía, el cimetiratrán, retirado por problemas hepáticos muy graves. El dabigatran, y tenemos también para administración, ¿cierto? Oral. Y bueno, y ahí terminamos. Ahora sí. ¿Quiere que les hable un poco más? ¿Le hablo de los fibrinolíticos? ¿De la tijera? Sí. Dos cosas. ¿Los fibrinolíticos qué hacen? Pues cortan la fibrina. ¿Quiénes son? Los que estimulan la plasmina, ¿cierto? Plasminógeno, plasmina, tal, porque eso es lo que hace ella, ¿cierto? Normalmente, fisiológicamente, ¿qué es lo que hace la plasmina? Es la tijera. Entonces, eso es lo que hacen los fármacos. Estimular la plasmina, ¿cierto? O factores como el TPA, que es necesario para activar el plasminógeno. Eso es. ¿Y cuándo lo damos? ¿Y cuándo damos los fibrinolíticos? Cuando ya hay un coágulo, ¿cierto? Cuando está el coágulo, el anticoagulante, ¿para qué sirve? Para que no siga. Para que no crezca. Y embolice. Aprendan eso. Esa pacientica del caso con mi primera diapositiva, hay que darle anticoagulante, no para eliminar el anticoagulante, el coágulo, perdón, para que no crezca y embolice, porque el rabito que crece es el que emboliza. Entonces hay que darle anticoagulante para que se ponga planito y no suelte émbolos. ¿Ok? Pero que ustedes van a hacer con sus pacientes. Pero algunas veces es imperativo permeabilizar el vaso, porque si no, se va a morir lo que está al otro lado de la obstrucción. Y toca que. Entonces ahí, fibrinolíticos. Solo que los fibrinolíticos no se dan a cualquier persona que tiene por ahí un vaso obstruido. Se necesita conocer cuánto tiempo lleva obstruido. Y depende mucho de eso. Ustedes van a encontrar cuando lean ya más adelante, estén más maduros, ¿cierto? Se van a dar cuenta que usar fibrinolíticos requiere conocer muchos aspectos, ¿cierto? Sobre el paciente. Contraindicaciones y precauciones, mal llamadas contraindicaciones relativas. Me da dolor, me duele en el alma que diga un libro tan bueno como Goodman hable de contraindicaciones relativas. Eso para un farmacólogo eso es una abominación. No existen contraindicaciones relativas, eso son precauciones. Contraindicación relativa, está contraindicado pero relativo. No, ¿está contraindicado o no está contraindicado? ¿Me ama o no me ama? Ay, no, yo lo amo, pero más o menos. No existe. Eso se llama precaución. Precaución y si está contraindicado. Bueno, de esto sí les voy a preguntar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ustedes, una cosa que hacen es no administrar el fibrinolítico, pero sí hacen la estratificación. Esto lo hacen si van a trabajar en las ambulancias, por ejemplo. Algunos de ustedes, algunos egresados míos están trabajando en ambulancias. Ambulancias que son aviones o helicópteros, pero son ambulancias, llevando pacientes críticos. Y van a tener que decirle al médico, al hemodinamista que está al otro lado del teléfono o del radio: doctor, estoy llevando aquí al ministro tal. ¿Cierto? Y entonces ustedes tienen que evaluar los riesgos, a ver si al ministro se le puede dar terapia o no. Y estoy hablando en serio. Tengo varios colegas que trabajan en los helicópteros llevando personas. Bueno, ¿listo? Bueno, chao. Se queda el grupo que quería una asesoría. ¿Listo?